las dos a las Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. ¿Qué tal, profe? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. ¿En dónde nos quedamos? Buenos días. Hola, hola. ¿En dónde nos quedamos? Ajá. ¿Todo bien? ¿Dudas? ¿No hay dudas? La tarea fue de hacer el mismo circuito, pero en Colabor- RL, ¿Con, ¿no? ¿Con qué? Sí, cambiando el elemento. Así es. ¿Todo bien entonces? Siendo sincero, profe, yo la verdad no supe cómo resolverlo. Es que no escuché, se escuchó muy bajito. Sí, que yo, personalmente, Víctor, no supe cómo hacerlo, la verdad. ¿Los demás? Ay, bueno, soy Carlos, profesor. Yo sí lo hice, se lo mandé. Pues bueno, yo al menos me basé en el que habíamos hecho para sacar pues la ecuación. Me basé literalmente en todo eso y pues nada más hice la sustitución. Sí, ¿los demás? Yo no, Josué, profesor, yo no tengo, no, así que dudas de -0 y 0, pero mayor que 0 es donde me causa un poco de ruido. Ajá. A ver, ¿cuál es la condición inicial entonces? ¿De cuánto fue la condición inicial? ¿Quién me la dice?
Perdón, ¿cuál era la pregunta, profe? ¿Cuál es la condición inicial? ¿De cuánto salió? Entonces, la corriente de la bobina en cero menos es de ¿cuánto? ¿9 qué? Ok, Eric. ¿Cómo le salió esta condición inicial? Profesor, bueno, para el problema de la bobina, usted, para ese cambio nos dijo que nosotros le pusiéramos cualquier valor a la bobina, entonces, pues supongo que íbamos a Ah, sí, tener cierto, sí, todos cierto. diferentes Sí, porque valores. no me decía un valor y ya les dije, pues cada quien que le ponga su condición, su valor. ¿De cuánto le pusiste la bobina? El que le dio esto. De 5 pesos. Ok. Bueno, me voy con esta. En t igual a 0, en t igual a 0 sigue siendo la misma, ¿no? En 0 va a ser igual, en 0 menos, y es igual a 9.16 amperes. Ok. Y para t mayor a 0, me queda nada más la resistencia y la bobina, entonces la ecuación va a ser voltaje de la resistencia más el voltaje de la bobina igual a 0. A ver, el que tiene duda en t mayor a 0, ¿quién es Sí, el que profe. tenía duda? Yo, Josué. ¿Cómo? Yo, Josué. Ah, José. ¿Cuál es la duda, Josué? Es que luego me causa un poco de ruido porque es donde se me hace más laborioso, pues, los pasos. Pero entonces eso no es circuitos, es matemáticas. A ver, ya tengo la ecuación, ahora ¿qué hago, Josué? No, o sea, sí llego al resultado, solo que no sé cómo, al pasarlo al circuito, no sé cómo interpretarlo. Pasarla al circuito. Ah, bueno, pero ya tienes el resultado, ¿no? Pues según yo ya, pero no lo hice con 5. No, bueno, con los valores que son, pero ya a partir de ahí se saca se sustituye las ecuaciones de los elementos, se establece la ecuación canónica, perdón, la ecuación diferencial, se saca el valor de D, se saca el valor del voltaje, ¿qué más? Y ya se comienza a graficar. Ah, bueno, entonces si llegas al resultado, todavía te falta Sí, profe, sí. todavía te falta la interpretación. Bueno, vamos a seguir con los ejercicios y tal vez de ahí ya este, puedes resolver esa duda. Ok, y a ver, el que me dijo que no sabía ni qué onda, Sí, soy yo. ajá, ¿cuál es el problema? Que creo que me falta practicar con más ejercicios para, pues, entenderlo mejor. Pues ya, ¿cuántos ejercicios llevamos? Creo que 2 o 3. Sí, Ah, 3. ok. Ajá, 4, ¿no? Porque el otro era cambiar el elemento el que dejé de tarea. Y oye, yo dejé eso de tarea, ¿no les dije cuándo me lo tenían que entregar? No. No. Ah, ok. Entonces, todavía No, no es para profe. el día. Todo esto era para que ustedes lo hicieran en su cuaderno. Bueno, vamos a empezar ahora respuesta forzada. Vamos a empezar respuesta forzada. De un circuito RC. Para un circuito RC. ¿Ok? Y para eso nos vamos a ir al siguiente circuito.
ahí tenemos el circuito, ¿no? Entonces, igual, nos vamos a ir a manejar en los tres tiempos. Primero para t menor a 0, después para t igual a 0 y después para t mayor a 0. ¿Qué observamos en t menor a 0 en el circuito? ¿Qué observamos? ¿Hay corriente o no hay corriente en los elementos? No hay corriente, ¿no? Se encuentran desconectados, por lo tanto, la resistencia y el capacitor. ¿Eso qué significa? En t menor a 0, en respuesta forzada, no hay condiciones iniciales. En respuesta forzada, no hay condiciones iniciales. ¿Sí? Ya esa es una característica, ¿eh? Y que no se les olvide, eso ya viene siendo como característica de respuesta forzada. No hay condiciones iniciales. Ahora, para t igual a 0, aquí va a haber un cambio. ¿Cuál es ese cambio? Que el capacitor, hay cambio de posición, en el interruptor. Hay cambio de posición en el interruptor, esa es una. Dos, ahora aquí el capacitor lo vamos a sustituir por un cortocircuito. ¿Sí? Es como si aquí hubiera un cambio muy brusco, en un instante, eso todo ocurre en un instante de tiempo, y por lo tanto, al momento de cerrar el interruptor, este comienza a trabajar y ya después hace lo suyo. ¿Qué es lo suyo? Que va a haber una corriente directa y se va a llegar a abrir. Pero antes de que llegue ese tiempo, antes de que llegue a abrirse, el capacitor comienza a trabajar y por lo tanto, aquí el capacitor lo vamos a sustituir por un cortocircuito. Y la condición, entonces, a trabajar, el voltaje total ahora tenemos que determinar ese voltaje en el capacitor. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué significa? Que ahora, en ese tiempo, yo voy a tener el siguiente circuito. Perdón, la condición ahora va a ser corriente en el capacitor, perdón, ¿no? Ahora cambian los papeles aquí. Aquí hacen lo contrario de lo que estaba. En respuesta forzada, los elementos hacen lo contrario de lo que nosotros se supone que ya sabíamos. Entonces, ahora lo que debemos determinar es esa corriente de la que circula en ese circuito, y esa corriente va a ser la corriente de capacitor en 0 menos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todo esto está ocurriendo en un instante, es antes de que el capacitor se abra, ¿eh? Entonces, otra vez repito, en T menor a 0, el interruptor se encuentra desconectado, abierto, por lo tanto no hay flujo de corriente, y eso nos lleva a que no hay condiciones iniciales. Se cierra el interruptor y en ese instante, ¿sí? En ese instante, aquí vamos a ponerle, es en ese instante el capacitor reacciona en ese movimiento y por lo tanto el capacitor actúa como cortocircuito. Y ahora la condición a determinar va a ser la corriente que va a circular en ese instante en el capacitor, antes de que se abra, antes de que nosotros ya sabemos que se va a abrir el circuito. ¿Ok? ¿Ahí alguna pregunta? No, profe. ¿Vamos bien? Sí, dime. Sí, hice en 0. Sí, perdón. Sí, es en 0, porque ya estamos en este tiempo.
Así es. Así es. Entonces ahora, ¿cuánto va a valer? Profesor, yo tengo duda, pero no con respecto a lo que acaba de explicar. Espérame. ¿Cuánto va a valer esa corriente? Déjame terminar ahí. ¿Cuánto va a valer esa corriente? Nada más déjame terminar. ¿Cuánto va a valer esa corriente en el capacitor? ¿A qué va a ser igual? ¿A qué va a ser igual? A esa corriente. Así es. Ahora va a tomar ese valor. Ahora sí, señorita, ¿cómo te llamas? Ya ves, por no decirme su nombre. Victoria, lo que pasa es que no alcanzo a leer qué dice de no hay cambio de posición en el qué. Ahí no lo entiendo. Interruptor. Gracias, Interruptor. profesor. Gracias. Bueno, ya manejamos la condición, pero pues también podemos manejar otra. ¿Cuál es la otra? En este tiempo, el voltaje del capacitor en cero es igual a cero porque se hizo en corto. El voltaje en la resistencia en cero va a ser igual al potencial de la fuente. ¿Por qué? Porque se encuentra realmente en paralelo. Entonces, esas son las condiciones que se determinan en t igual. Ahora aquí, en respuesta forzada, como no hay en t menor a cero, todas las condiciones iniciales las vamos a encontrar en ese instante, en t igual a cero. Acuérdense que esto es un chasquido así nada más rápido, de lo que está pasando al momento de que el capacitor vea la fuente de alimentación. Entonces aquí en t igual a 0 el capacitor se sustituye por un cortocircuito y se determinan las condiciones iniciales. Si fuera el caso de una bobina, entonces aquí la bobina la vamos a sustituir por Circuito ahora abierto. un circuito abierto, exactamente. Fui yo, Víctor. Gracias. Y ahí la condición inicial va a ser el voltaje en la bobina. Entonces, nada más en respuesta forzada es donde ocurren estos cambios. ¿Ok? Sí, profe. ¿Vamos bien? Me estoy yendo despacito para que lo vayan visualizando. En respuesta libre, sí hay condiciones iniciales. En t igual a 0 se sustituyen esas condiciones iniciales por sus fuentes dependientes y ya se van determinando esas variables. Ahora, para t mayor a 0, ¿puedo borrar esto? Sí, profe. Para t mayor a 0, se regresa el circuito original y tenemos la fuente, la resistencia y el capacitor. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos los tres? Porque acuérdense que t igual a 0 se cierra el interruptor y a partir de ahí ya no se mueve, ya queda cerrado el interruptor teniendo la fuente, la resistencia y el capacitor. Ahora tenemos los tres. Y nuevamente utilizamos las leyes de Kirchhoff de voltaje. ¿A qué va a ser igual ahora entonces? Al voltaje de la resistencia más el voltaje del capacitor y es igual a... Cero. ¿A qué es igual? Exactamente. Entonces aquí ya cambió. Ya aquí, esta es la otra característica. Esa es la otra característica que tiene respuesta forzada. Ya hay fuentes involucradas. Entonces, una es, se trabaja con el circuito original. Punto número 2, hay
fuentes involucradas. ¿Sí? Y ahí está la fuente involucrada. ¿Sí? Esa es otra característica. Sustituimos lo que ya sabemos. Otra vez es la misma receta. Sustituimos el voltaje de cada uno de los elementos, que va a ser igual a I por R, el voltaje de la resistencia, más el voltaje del capacitor. Aquí es igual. Más el voltaje del capacitor igual a 0. ¿A 0? No. No, ¿por qué? Soy Carlos, es uno sobre la A ver, constancia. ahí está sustituyendo esto. Acuérdate que estas condiciones nada más me van a servir para solucionar mi ecuación diferencial, no para sustituir inmediatamente, porque si lo sustituye, entonces, ¿para qué sirve todo eso si es igual a 0? Profesor, soy Carlos, es 1 sobre C por la integral de la intensidad. Exactamente, seguimos con la receta. La única diferencia es de que ya no es igual a 0, ya es igual a las fuentes involucradas. Voy a poner estas condiciones acá para ocupar el pizarrón. ¿Ok? Entonces, no van a sustituir esto en mi ecuación general, porque si no, no tiene caso. Entonces, nada de lo que hemos estado trabajando. Ahora, ¿qué hacemos? Tengo un integral. Derivar. Por la de deriva. Si lo derivamos, fíjate qué pasa. Esto sí lo cubre. Se va al integral, pero ya me quedaría la derivada de la fuente. Y la derivada de una constante se me hace 0. Entonces, ¿qué estamos haciendo con eso si multiplicamos todo por una derivada? Nos llevamos la fuente. Y la fuente está incluida. Entonces, no se puede hacer por ahí. Otra de las cosas, aquí en respuesta libre, ahora sí, aquí nada más se ocupa una sola ley, una ley de Kirchhoff. Por ejemplo, en respuesta libre, podríamos ocupar leyes de Kirchhoff de voltaje de corriente, ¿sí? O tanto para RC como para RL. Pero aquí en esta situación, en respuesta forzada, nada más se ocupa, dependiendo de la conexión, ya aquí como me quedó todo en serie, tengo que aplicar leyes de Kirchhoff de voltaje. Ya nada más, no hay otra. Sin en cambio, si me hubieran quedado todos en paralelo, tendría que utilizar nada más leyes de Kirchhoff de corriente. Sí, me doy a entender. Sí, profe. Profesor. Bueno, entonces, no puedo derivar toda esa ecuación. Hasta ahí ya es circuitos, ya todo lo que vamos a ver aquí en adelante es, ahora otra vez, es la receta y es matemática, es puramente matemática eso. Entonces, se hace un cambio de variable. Se hace un cambio de variable. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a ocupar en un cambio de variable? ¿A qué le llaman cambio de variable? A lo siguiente, fíjense. Ahora, sé que la corriente en el capacitor va a ser igual a C por la derivada del voltaje. ¿Por qué la corriente ocupo aquí? Porque la corriente tiene esa derivada que nosotros necesitamos. Y ahora esa corriente, como sé que es la misma que está circulando por todo el circuito, esa corriente la voy a sustituir en mi ecuación. Vamos a ponerle en la ecuación 1. Sustituyendo en la ecuación 1. ¿Y qué tenemos?
A ver, cópienlo y me dicen para subir mi cámara. Entonces, nuevamente, ahora en el tema y hora cero, trabajamos con el circuito original, es lo mismo que respuesta libre, pero aquí ya hay fuentes involucradas, ya no es cero, ya está el valor, ya debe estar incluida ahí la fuente. Aplicamos leyes de Kirchhoff dependiendo de la conexión de un circuito, en este caso es serie, entonces aplicamos leyes de Kirchhoff de voltaje y me quedó un integral. Si me queda un integral en la ecuación, hago un cambio de variable. Si no me queda integral y me queda derivada, sigo trabajando la solución de esa ecuación diferencial. Aguas, ¿eh? Si me queda un integral, hago un cambio de variable. Si me queda una derivada, sigo con la solución de esa ecuación diferencial. ¿Ya puedo subir mi cámara? Sí, profe, gracias. Bueno, entonces, fíjense, ahora sustituimos esa corriente en mi ecuación y me va a quedar RC con la derivada de la corriente más se me va el C, se me va la derivada y me quedaría únicamente la corriente igual no, pero es de más B igual a E. Entonces, nuevamente, nada más estoy sustituyendo la corriente en mi ecuación, entonces me quedaría RC de B más, esto lo paso acá arriba, lo supongo aquí, se me va la integral, se me va el DT, y me quedaría, se me va el AC y me quedaría únicamente el voltaje. Todo eso es igual a la fuente de alimentación. Ahora sí, ¿qué otra característica voy a tener? Es que ya esto es una ecuación diferencial no homogénea. ¿Sí? Es una ecuación diferencial no. Ahora la que vamos a obtener es una ecuación diferencial no homogénea. En respuesta libre es homogénea. Aquí va a ser una ecuación diferencial no homogénea. Y la solución, ¿sí? En matemáticas de una ecuación diferencial no homogénea es igual a f de t igual a la constante homogénea e de t más una constante particular. Ahora aquí, sí, a diferencia de una ecuación diferencial homogénea, a la no homogénea es que vamos a tener que encontrar una constante particular. Para el caso de nuestra ecuación, nuestra variable, ¿quién viene siendo f de t? ¿Jóvenes? Para nuestra ecuación, ¿quién viene siendo f de t? Así es. Entonces, me quedaría b de t es igual a BH exponencial de dt más b particular. ¿Por qué b? Porque está en función del voltaje. Esta la puedo factorizar, todavía la puedo factorizar y me va a quedar, lo voy a poner acá arriba, y abajo la pongo factorizada. Y aquí la voy a factorizar. Me va a quedar el voltaje RC. Y el operador D lo utilizo. ¿Sí? Acuérdense que el operador D es la D.
Entonces la factorizo, la ecuación, la factorizo y hago ese cambio por el operador de. Y ya la solución de esta ecuación diferencial no homogénea, sí, es la ecuación, es la solución general. Y como estamos en función de voltaje, pues todo me va a quedar en ese valor. Ahora, ¿qué determinamos? Igual, el primer paso a mí me gusta siempre determinar es el valor del operador de. ¿Cómo determino ese operador? Nada más, ¿sí? Nada más voy a ocupar lo que está dentro del paréntesis RCD más 1 igual a 0. Ocupo únicamente esa parte para encontrar el operador de. Entonces, por lo tanto, D va a ser igual a menos 1 entre RC. Y si se dan cuenta, viene siendo el mismo que en respuesta libre. ¿Y eso por qué ocurre? Porque si seguimos trabajando un circuito de RC, ¿sí? La constante de tiempo siempre va a ser la misma. No importa en qué tipo de respuesta se encuentre, el operador de siempre va a ser de ese mismo valor. Nada más se sustituye el valor de los elementos y ya. Pero la forma, la ecuación, la fórmula, siempre va a ser la misma. Tanto para respuesta libre como para respuesta forzada. Para determinar ahora la constante particular, es decir, el voltaje particular, ¿sí? Debemos de tomar una condición, y esa condición es que D la llevemos a 0. Entonces, de mi ecuación 2, eso vamos a llamar 2. ¿Puede repetir eso, profe? Sí, que para determinar la constante particular, debemos de tomar que el operador D lo igualemos a 0. ¿Por qué? ¿Por qué lo igualamos a 0? Porque vamos sobre una constante. No vamos por esa parte en función del tiempo, sino vamos por una constante. Y la que da esa forma en la función del tiempo, pues viene siendo el operador de, por eso es que lo llevamos a 0. Entonces, de la ecuación 2, ¿sí? Me va a quedar, sustituimos y me va a quedar B particular, RC por 0 más 1 igual a E. Profe, ¿puede bajar tantito la cámara? Sí, Gracias. me quedaría así. Entonces, este es de vital importancia. Como vamos por esa constante particular, entonces el operador D lo llevamos a 0 y de la ecuación 2 lo sustituimos y me queda que BP va a ser igual a la fuente. Ya, todo esto, lo que ya estamos trabajando, todo esto, desde este punto, todo esto ya es de matemáticas, ¿sí? Ya les dije, denle un repaso a ecuaciones diferenciales homogéneas y no homogéneas. Porque aquí lo único que estoy haciendo es aplicándolos en circuitos. Ahora, ¿qué me falta? Determinar el voltaje homogéneo. ¿Y cuáles son las condiciones que necesitamos para determinar VH? Una es que T sea igual a 0. Por lo tanto, B0, al momento de sustituir en ecuación 3, ¿sí?
Al momento de sustituir aquí yo necesito el voltaje en cero, que es, ¿qué valor me salió en B0? ¿Cuánto tenemos? La condición la que vamos a ocupar va a ser la del capacitor. ¿Por qué la del capacitor y no de la resistencia? Porque hicimos el cambio de variable y estamos ocupando la ecuación del capacitor, entonces estamos trabajando con el capacitor. Todo esto significa que estamos trabajando con el capacitor. Entonces la condición inicial va a ser igual a 0. Sustituimos ahora sí en la ecuación 3, en 3, sustituimos y me va a quedar, bueno, le voy a poner acá arriba. Me va a quedar, B de 0, voltaje homogéneo E por D por 0 más el voltaje particular. Y el voltaje particular, pues ya sabemos cuánto vale, ¿no? Sustituimos los valores que encontramos y va a ser B de 0, pues es 0. Igual a BH, E a la 0, pues es igual a 1, más el voltaje particular, que cuánto fue, me dio E. Por lo tanto, el voltaje homogéneo va a ser igual a menos E. Ya tenemos el otro dato. Ya tenemos todas las constantes. Tenemos BH, tenemos BP y tenemos el valor de B de mi ecuación diferencial no homogénea. Y ya entonces, por lo tanto, mi ecuación va a ser igual al voltaje en el capacitor en T va a ser igual a menos E exponencial de menos 1 RC de T más E. Lo puedo acomodar y me va a quedar E menos E exponencial de menos 1 RC de T. Y puedo factorizar E, entonces E es igual a 1 menos el exponencial de menos 1 RC de T. Y ahí está. Ya tenemos el voltaje en el capacitor. Si ya tenemos el voltaje en el capacitor, lo sustituimos en mi ecuación A para determinar el voltaje en la resistencia A. ¿Qué va a ser igual? Sustituyen el voltaje del capacitor en la ecuación A, que viene siendo la primera, ¿sí? La primera fórmula. ¿De cuánto me va a salir el voltaje en la resistencia? A ver, hágalo porque ya no me cabe a mí. Profe, ¿puede bajar tantito su cámara y la regresa rápido? Nada más. Ya, gracias, profe. ¿De cuánto es el voltaje en la resistencia? ¿De cuánto queda? No, no. Sustituyen, miren, les conviene sustituir esta, no esta, porque esta es la misma, ¿estamos de acuerdo? Pero esta la ocupan aquí, la sustituyen aquí y ya me dicen cómo les queda.
Profesor, soy Carlos. Quedaría como E por la exponencial de -1 RCT. Muy bien, sí, muy bien, Carlos. Carlos, ¿verdad? ¿Me dijiste? Sí. Muy bien, Carlos. Ahí está ya. Ya tenemos el voltaje en el capacitor, ya tenemos el voltaje en la resistencia. Y si tengo el voltaje en la resistencia, pues puedo sacar la corriente, ¿no? Me conviene más sacarla por la resistencia que por el capacitor, ya que el capacitor se integra o se deriva a sus voltajes y corrientes. Entonces, mejor lo hago por la resistencia. Utilizo la ley de Ohm y me va a quedar que va a ser igual a E entre R exponencial de menos RC de T. Y ahí está. Esa corriente es la misma que circula tanto por la resistencia como por el capacitor, ya que se encuentran en serie. Entonces, aquí el que les hace más ruido no es tanto el análisis de circuitos, ya es de matemáticas, y ahí ya no puedo hacer nada si ustedes no se ponen a darle un repaso a ecuaciones diferenciales. Y ya yo hice la sugerencia, nada más hagan unas 3 ecuaciones para que se aprendan ¿cómo se llama? El mecanismo para solucionarlo, tanto para ecuaciones homogéneas como para no homogéneas. Profesor, yo Josué, ¿Qué pasó, Josué? ¿por qué ocupamos el voltaje del capacitor en T igual a 0? En T igual a 0, ¿por qué lo ocupamos? ¿Cómo? ¿Por qué lo ocupamos? Bueno, de la fórmula de arriba tenemos que B por 0 es igual a ajá, esa. Ah, porque como me quedó una integral y no puedo derivar toda la ecuación, tengo que hacer un cambio de variable. Y los únicos que me permiten hacer ese cambio de variable va a ser el capacitor y el inductor, nada más. Entonces, para este caso, pues ocupamos la corriente del capacitor. Vamos a ocupar su ecuación de corriente porque es la que tiene la derivada. Entonces, esta corriente la sustituyo aquí y ya todo lo que se está trabajando o todo lo que se trabajó va a ser en función de lo que tiene el capacitor. Y es por eso que trabajamos más con la condición del capacitor, porque todas las ecuaciones quedaron en función del capacitor. Ah, ok, profe, gracias. Pero sí, me dio a entender. Ahorita vamos a hacer el de respuesta libre, el de la bobina también. ¿Ya puedo borrar esta parte? Entonces ahora, ustedes que grafiquen, ya saben en su tabla. ¿Cómo va la tabla? T, voltaje del capacitor, voltaje de la resistencia, y ya saben que va a ser en 5 valores de T. ¿Cuáles son esos 5 valores de T? ¿Qué me lo dice? ¿Cuáles son? Soy Carlos, profe. Sería 0, 0, tau, 2 tau. Muy bien, Y es Carlos, síguele. tu compañero, dale. ¿Sí? Van a ser en estos 5 tiempos, ¿sí? De que van a graficarlo. Y las gráficas, que bueno, los valores que les salgan a ustedes aquí, las gráficas van a ser las siguientes. Esta va a ser la gráfica del voltaje del capacitor, de esta forma, ¿sí? Un exponencial creciente. El voltaje de la resistencia de un máximo valor de E, y E va a ser en forma decreciente. Y entonces, si juntamos las dos, lo que vamos a tener es esto. ¿Y qué es? ¿Cómo le conocemos esa gráfica? ¿Cómo se le conoce? Una señal triangular.
No, bueno, esto no es triangular, Diente de sierra, se le ¿no? conoce como diente de sierra. Entonces, la carga del capacitor descarga, carga, descarga, carga, descarga, carga y descarga. Y es la gráfica que tenemos. Entonces, esta va a ser la respuesta del capacitor en los 5 tiempos y esta va a ser la respuesta del resistor. Lo mismo se hace, Tau va a tomar estos valores, se sustituyen mis ecuaciones y ya nos va dando el valor de cómo de cómo van a ser esos 5 puntos. Ya les dije, les recomiendo que lo hagan en MATLAB, que grafiquen en MATLAB estas ecuaciones, o si no lo tienen, pues que lo hagan en Excel, para que vean bien cómo va esa parte exponencial. Bueno, ¿alguna duda? No, profe. Bueno, ahora vamos a cambiar por una bobina. ¿Ya puedo borrar aquí? Por mí ya, profe. Entonces ahora va a ser respuesta forzada de un circuito RN. Sale, T menor a 0. ¿Quién me dice qué pasa? T menor a 0. ¿Qué pasa en T menor a 0? Yo, profe Josué. Dime, No hay José. condiciones iniciales. Sale, muy bien. No hay condiciones iniciales. Sale, muy bien, excelente. T igual a 0. Una característica, ¿cuál es? Josué, profe, ¿hay cambio de posición en el interruptor? Ok, primer punto, cambia de posición en el interruptor. Sale. Segundo, Yo, Víctor, la bobina se cambia por un circuito abierto. muy bien. La bobina la reemplazamos por un circuito abierto. Esto ocurre en un instante, ¿eh? Y en T igual a 0. Es lo que sucede en un chispazo. Y ya después se abre o se cierra dependiendo del circuito cuando son alimentados por una fuente. Pero antes de que se abra, no se cierra, en un instante, es un chasquido, ¿qué es lo que sucede, no? Entonces, estas son oposiciones, más bien, son las oposiciones que ven en ese instante cada uno de los elementos. La bobina se abre y el capacitor se pone en corto. En ese instante, son oposiciones. Y por lo tanto, ¿cuál es la condición que se tiene que determinar aquí? ¿Corriente o voltaje? Corriente. No, no pues, no es corriente. ¿Por qué no es corriente? Porque el circuito está abierto. Entonces, si no es corriente, ¿cuál Voltaje. es? Voltaje. Exactamente. La condición aquí, la que se tiene que determinar es voltaje. Y ponemos el circuito. Se cierra el interruptor. Tengo mi fuente. Se cierra el interruptor y la bobina queda en circuito abierto. Ahí está. Y el voltaje en el inductor viendo el circuito, ¿cuál va a ser?
¿Cuál va a ser ese voltaje? Bueno, una ya sabemos, ¿no? La corriente en cero es igual a cero, ¿ok? El circuito está abierto. El circuito está abierto, entonces la corriente es cero. Igual a la fuente. Igual a la fuente. Entonces el voltaje en cero va a ser igual al valor de la fuente. ¿Por qué es igual al del valor de la fuente? Porque si sustituimos por ley de Ohm, fíjense en lo que sucede a la resistencia. Si sustituimos el voltaje en la resistencia, la corriente que es igual a cero por el valor de la resistencia, ¿cuánto me da? Cero por el valor de la resistencia. ¿Cuánto me da? Cero. ¿Y qué dijimos nosotros? Cero. Si es voltaje igual a cero. ¿Qué dijimos que era? ¿Qué dijimos si voltaje es igual a cero? ¿Qué representa? Yo, profe, representaría un corto. Exactamente. Voltaje igual a cero es corto. Corriente igual a cero es circuito abierto. Que no se les olvide, ya no lo voy a repetir. Entonces, este punto se refleja hasta acá. Y pues hasta acá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está viendo el voltaje en la bobina? Pues el valor de la fuente. Entonces, el valor de la... Y el voltaje en la resistencia, ¿de cuánto va a ser? Pues ya habíamos dicho, ¿no? En cero también. Esas son las condiciones que se encuentran en T igual a cero. ¿Hay alguna pregunta? No, profe. No, profesor. Ahora vamos a T mayor a cero. ¿Cuáles son cómo vamos a empezar para T mayor a cero? Es circuito original. ¿Sí? Y pues ya trabajar con ecuaciones diferenciales no homogéneas. Es la que debemos de obtener, esa es la característica. Entonces, yo tengo mi circuito original, que es mi fuente, mi resistencia y mi bobina. Disculpe, profe, ¿podría subir su cámara, por favor, tantito? Sí, claro. Gracias. Y ya escribimos las ecuaciones, es una conexión en serie, entonces tengo voltaje en la resistencia más el voltaje en la bobina y es igual a E. Entonces aquí está la característica, ¿no? Que ahora sí hay fuentes. Aquí hay otro punto. Hay fuentes involucradas. Hay fuentes involucradas. Y hacemos todo el procedimiento. A ver, hágalo. Háganlo ustedes con lo que les enseñé ahorita con el capacitor. Que no hay problema, ¿no? A ver. El voltaje de la bobina es LDI. Aquí sí no hay aquí no vamos a hacer ningún cambio de variable. Porque sí hay derivada. Ya entonces nada más me va a quedar I por R más L de I exponencial, factorizamos I y ahí está. ¿Cuál es la solución? I de T, I de H exponencial de DT más I particular. Entonces ya vieron que fue más directo. Entonces ahora sí, a ver, encuéntreme el valor de D, I, P y H, por favor. Ahorita yo lo voy a hacer, pero háganlo ustedes para que vayan viendo sus errores.
¿Ya acabaron? Todavía no, profe. Profe, una pregunta. Sí. Si para sacar IH se trabajaría con el voltaje en cero de la bobina o sería de la resistencia. No, en las corrientes, manejarías la corriente, Ah, sí, perdón, discúlpeme. porque nuestra variable quedó como corriente, quedó Sí, directa aquí. discúlpeme.
¿Dónde va? Bien. ¿Ya terminaron? Yo acabo de terminar, profe, pero no sé si está bien. Ok, entonces, porque ya van a ser, ya va a acabar esto. Se pasa bien rápido el tiempo. Póngame. Entonces, sale, primero para D ocupo esta ecuación, ocupo lo que hay dentro del paréntesis, igual a 0. Por lo tanto, D es igual a menos R entre L. Y sigue siendo lo mismo que respuesta libre. Muy bien, ahí estamos muy bien. Ahora la I particular. Para la I particular ocupo la ecuación, pero aquí D le igualo a 0. Entonces me va a quedar I particular R más L por 0, todo es igual a E. Por lo tanto, la I ¿Puede bajar su particular, cámara, profesor? por lo tanto, la I particular, Sería ¿sí? E La sobre I le R. igual, la hago a 0, ¿sí? Lo sustituyo en esta ecuación y me queda que la I particular va a ser igual a E entre R, porque ese se va a 0. Ya tengo la otra condición, ¿sí? Que ocupé esta ecuación. Y ahora la I de H es para t igual a 0, I de 0. ¿De cuánto me salió la condición inicial? Que la borré. Es 0, ¿verdad? ¿Me salió 0? Ajá, sí, sí es 0. Sí, 0. Entonces la sustituyo ya en mi ecuación en esta. Y me va a quedar I de 0, I de H, exponencial de D por 0, más la I particular que es igual a E entre R. Ya que la I particular es igual a E entre R. Entonces, este 0, por lo tanto, I de H es igual a menos E entre R. Ahí está, ya. Y ahora sí, ¿cómo me queda? Entonces, ¿cómo me queda? Queda. Ya me queda I de T es igual a menos E entre R por la exponencial de menos R entre L de T más E entre R. Si factorizo, me va a quedar E entre R, 1 menos exponencial de menos R, L de T. Ahí está. ¿No le falta un más 1? Ah, no sé. No lo vi. Ya Disculpe. está 1 menos. Sí, disculpe. ¿Y el voltaje de la resistencia? Pues saco el voltaje de la resistencia, ¿no? Porque es por ley de Ohm. Entonces, aquí va a ser igual. Ya tengo esta. El voltaje de la resistencia va a ser igual. Pues, multiplico esta corriente por el valor de la resistencia. Entonces, se me va la R y me queda un exponencial 1 menos R de T. Ahí está. Y el voltaje del capacitor, pues perdón, de la bobina, pues sustituyo esto en la primera ecuación que sacamos en esta. Lo sustituyo aquí, en esa ecuación. Y me queda que el voltaje de la bobina es igual a E exponencial de menos R L de T. Así me queda. ¿Sí llegaron ahí?
qué Sí, bueno. profe. Ah, qué bueno, excelente, muy bien. ¿Preguntas? Por ahora no, profesor. No, bueno, denle un repaso y para los que no están entendiendo, están a tiempo a que estén repasando lo que hemos visto para que todos estemos anivelados. Profe, a mí me surgió una duda apenas. Yo, Víctor. Dime. Para sacar la IH, ¿por qué se trabaja con T igual a 0? Pues así es que se ocupan las condiciones iniciales para determinar el valor, la constante homogénea, pero eso ya es en matemáticas, no es de circuitos. Entonces, lo que nos dijeron los maestros de ecuaciones diferenciales, que para determinar esa constante necesitamos tener las condiciones iniciales de ese sistema para que tú manejes esa constante homogénea. Ok, gracias, una disculpa. Sí, sí. No ya el motivo por qué se utiliza, pues ya tenemos que meternos a matemáticas y entender qué es una ecuación homogénea y qué es una ecuación homogénea. Sí, dale un repaso nada más a esa parte. Yo nada más aquí estoy usando su aplicación para obtener esa respuesta exponencial, ¿sí? Porque en matemáticas no nos dicen que es un transitorio, no nos dicen esa parte, pero aquí nosotros sí le decimos transitoria a esa respuesta exponencial, y esas respuestas exponenciales surgen de ecuaciones diferenciales, homogéneas y no homogéneas. Ahora, ¿cómo se solucionan esas ecuaciones homogéneas? Sí tenemos que darle un repaso a esa parte, ¿no? Porque sí, nuestros maestros de matemáticas nos lo dijeron. Y ya lo único que yo te puedo decir que para determinar esa constante homogénea, que es en la parte que donde va a iniciar nuestra parte transitoria, necesitamos tener o contemplar las condiciones iniciales. ¿Sí? Sí, profe. Gracias. No, espero haberte respondido. Pero ya depende de que te metas ahí. ¿Qué otra pregunta? ¿No? Bueno, ya mañana hacemos unos ejemplos. Claro, profe. Órale, jóvenes, que tengan bonita tarde. Cuídense. Gracias, Bonito profe. día. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe, igualmente. Que estén Sí, bien. hasta luego, hasta luego, bye. Ahí nos vemos. Sí, nos vemos, hasta luego. Sí, hasta mañana.